Un, dos, tres. ¿Va? ¿Se escucha bien? Hola, hola, hola. Perfecto. No, sí, antes se escucha. Hola. Sí, se escucha re bien. Es más, hasta capaz que está muy alto, pero bueno, ya está. ¿Lo bajo? Ah, ya está. ¿Se puede Después lo bajás en el video. ¿Saturar no satura? ¿No satura? No. Bueno, el último lo pongo acá más Sí, no, pero igual después lo bajás en cosas. Listo. Bueno, vamos. Dale. Bueno, hoy tenemos un invitado especial con una particularidad que no solo es su historia, sino la de uno de sus antepasados. Está con nosotros Damián Ferrari Espejo. Podría ser no el autor de este libro, sino quien ayudó a que este libro se pueda completar. Pero antes de hablar y ahondar sobre diversos temas, me gustaría que se presente él con nosotros. ¿Cómo estás, Damián? ¿Todo bien? Cristian, gracias por la invitación. Bueno, sí. En el caso de mi abuelo, es una figura olvidada. De alguna manera no olvidada, sino la historia peronista lo llevó a enterrar su historia, digamos, de alguna manera. Y después de mucho tiempo, cuando empecé a tener un poco de conciencia realmente de quién había sido, empecé como a hacer una investigación para hacer un libro. Y bueno, la verdad que me encontré con un montón de historias dentro de su historia. La historia de vida es muy importante, de cómo empezó y cómo terminó. Y también la historia política en la CGT, sobre todo la relación que tuvo con Evita. Eso me parece ¿Te llamó la atención? Sí, que es como el plus, ¿viste? Porque dirigentes... Sí, hay un montón capaz, Sí, pero... yo creo que igual tiene una importancia muy grande en la CGT porque es el que logra hacer una CGT fuerte. Y más unificada. Claro, que es la premisa que tuvo él para cuando asume la CGT, que es... bueno, él desactivó varias confederaciones para que quede todo centrado en la CGT de ese momento, para que al momento que de resistir, pues ya cuando asume en la CGT ya está pensando cómo hacer para que después la CGT pueda resistir lo que en algún momento, lo que en algún momento le viene a todo gobierno o revolución popular, que es el embate oligárquico. Claro. Entonces decide desactivar varias confederaciones y centrar todo en la CGT. Y bueno, de ahí también está la... Perdóname, ¿vos sabés cómo él llega ahí? Él es delegado del Sindicato de Alimentación, pero a la vez el secretario general de Alimentación, que era Raúl Costa, tenía muy buena relación con Perón y estaba en un momento que necesitaban una figura nueva, alguien, porque estaban los viejos sindicalistas que también eran tenían sus métodos. Hay un sindicalista, un dirigente, un secretario general antes de mi abuelo, que cuando Perón le va a dar un par de recomendaciones le dice: no se preocupe que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Como que... Otra forma de manejar. Sí, y en estos primeros años de Perón, bueno, es una revolución de los trabajadores. No hay métodos conservadores, o sea, no hay paso a paso, hay que ir a fondo. A 1000 por hora. Entonces necesitaban a alguien que se acople a ese paso y no que ponga peros. Claro, pero también es loco porque el peronismo viene a reivindicar al obrero, entonces tenía que luchar a su vez contra algunos que estaban representando al obrero. Y ahí también entra la imagen de tu abuelo, que es esa nueva imagen, un poco más fresca, un poco más lúcida, que el peronismo viene a traer, ¿no? Esta idea desde la visión del obrero desde otro lugar y no con lo que se mantenía en esa vieja política. Sí, también aparte estaba el tema de que Perón ya tenía pensado que quería que Evita esté metida en este tema del sindicalismo, y el secretario general anterior, porque este que te dije recién era anterior al anterior, el otro que viene después, también no le da el lugar a ella para acompañar ese movimiento sindical y de trabajadores y todo eso. Entonces también es como que es un problema, porque ellos están convencidos, Perón está convencido de que Evita tiene que estar ahí ayudando. Y bueno, tenía razón, ¿no? Y mi abuelo tiene una buena relación con Evita, no sé bien, pero bueno, no sé bien dónde se conocieron, pero era mucho más accesible el dirigente en ese momento. Vale. Primero pensá que la población era de 15 millones,
los dirigentes, los trabajadores registrados, cuando asume mi abuelo, eran 600.000. Cuando termina mi abuelo, llegan a 6 millones. O sea, no eran tantos los dirigentes y había mucho trabajo por hacer. Y yo creo que Perón ve en Evita... Vio algo. Sí. Bueno, él también es un producto, él dice en un momento Perón que Evita era un producto de él. Que bueno, es así también. Bueno, ella también se llamaba la primera de los peronistas, ¿no? Sí, pero creo que encuentra la identificación con Perón y ella es como una intérprete Y le interpela muy lúcida, ¿viste? Muy, hay que ir acá, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y sin miedos y sin vueltas burócratas ni nada de eso. Entonces, y también tampoco no tenía miedo de enfrentarse a nadie, y bueno, ahí es donde crece la CGT, donde crece también la figura de mi abuelo, donde bueno, empiezan a pasar un montón de cosas. ¿Qué año? En el 47 asume él. Y ya en el 48, 49, bueno, en el 49 hacen la constitución. Claro. Pero bueno, lo interesante de eso es que mi abuelo es el vicepresidente segundo de la constituyente del 49. O sea, y ahí el 33% de las bancas está ocupada por obreros. Es un montón. Es un montón, y que ahora eso no existe. Sí. Después, por ejemplo, los ministerios, en todos los ministerios la CGT tiene comisiones, hasta el Ministerio de Economía, en las fábricas, todo pasaba por la CGT, era como una garantía para el obrero de Claro, crecer. una revolución obrera. Sí, una protección total. Bueno, ahí en el... Bueno, en el 51 que la proponen como vicepresidenta, pero bueno, hay todo un paso a eso, ¿no? Un crecimiento muy grande del movimiento obrero y de la figura de Evita, que termina siendo la gente. En realidad, la propuesta es de mi abuelo, la de que sea vicepresidenta, pero la gente es la que impulsa. Estaba siempre. motorizado. Es lo mismo que pasa con Perón. O sea, Perón estaba preso, pero hubo un pueblo que lo fue a buscar y que lo puso ahí. Esto es lo que los hace más fuertes. Claro. Tienen en sus espaldas a todo el pueblo Sí, y respaldando. con muchas ganas de que estén ahí, de que no se vayan, de protegerlos. Y encima rompe lo de Eva, rompe con una particularidad que a mucha gente le querían hacer creer un poco. Obviamente que el machismo capaz que primaba en esa época, todo reinaba, pero el propio Perón es quien también ve en la imagen de Eva un rejuvenecimiento de la política. Sí. A diferencia de lo que capaz lo establecido veía como que él tenía que ser un hombre o algo, la mina se puso los pantalones y también no le importaba hablar frente a los trabajadores, frente a los descamisados, frente a quien fuera, la mina ponía la cara. Sí, es algo que fue adquiriendo ella. Hay un discurso que hacen como una cena homenaje a mi abuelo después de la Constitución del 49. Es como un homenaje al trabajador, entonces representado a mi abuelo. Entonces ahí va y habla de Evita. Y dice, bueno, voy a hablar. Hay muchos que dicen que no me dejan hablar. Y empieza a hablar y se lo nota como alguien que está empezando a arrancar, ¿viste? Como Claro. que no es la Evita pero tiene una rapidez total. Bueno, igualmente ella trabajaba en la radio, ¿no? Todo, pero esto de transmitir un mensaje y con sus palabras empieza se nota que está creciendo muy rápido lo que dice. La cómo parte se de sienta comunicar. Sí. Me habías preguntado de... No, esto que tu abuelo, tanto tu abuelo como Perón, también veían la parte de rejuvenecer la política con la imagen de una mujer. Más allá Sí. de las capacidades de Eva, quiero decir, en una época donde primaba el machismo o lo que fuera, tanto tu abuelo como Juan Perón o gente vinculada fuertemente al poder, ven en ella algo y lo bancan y lo respaldan. Sí. No es que dicen, no, porque es mujer. No. Ven que es una persona comprometida Con las causas. Primero, yo para mí siempre destaco que una persona que trabaja 20 horas, va a dormir, se levanta y va a trabajar, ya es algo para destacar, por más que haga bien o no lo que tiene que hacer. Pero notan que, sobre todo que Evita escucha e interpreta a la gente de una manera que quizá un político no lo podría hacer. Como que ella
Está en el barco. está en los dos lados y sabe lo que está pasando en el otro lado. Y con el tema de esta, de ella que es joven, lo que veo también que todo el gobierno es de gente joven, también que son otros tiempos donde tener 36 años no es lo mismo que tener 36 años hoy, pero mi abuelo asume la Secretaría General de la CGT con 35 años. Súper joven. Claro. El ministro de Trabajo también, 30 y pico de años. El ministro del Interior también, los embajadores, los agregados obreros, todo gente que viene con esa juventud y esta fuerza que te da. También la fuerza y lo que tienen contenido de tantos años de haberla pasado mal, porque los años anteriores a esto en realidad empieza con el golpe del 43, ¿no? Un poco el peronismo, la figura de Perón, pero los años anteriores del 43, o sea, del 30 hasta el 43, son desastrosos. Claro, o sea, sí, son complicadísimos. yo había leído que el 30% de la población tenía raquitismo. Sí, aparte ahí se fundan lo que hoy conocemos como las grandes villas miserias, que se empiezan a formar en la parte de los puertos por el tema de los accesos que se abren las importaciones, todas políticas que también hoy vemos reflejadas, Sí. de destruir un poco la industria nacional y fomentar las importaciones, destruir las industrias regionales. Claro, vos venís de eso y viene un tipo y te da un trabajo, te aumenta el salario, no sé, por ejemplo en el 49 se habían ayornado más o menos los sueldos, a un 70% le habían ganado la inflación. O sea que estaba viendo hace poco los números y en los anteriores gobiernos que tenemos nosotros, salvo el de Cristina y el de Néstor, que uno le gana 20 y pico, Vale. y otro, pero 70%. Ah, bueno, sabe. Sí, y el acceso a la vivienda, la salud, la educación. ¿Cómo la gente no va a salir a apoyar eso? ¿Vale? O sea, Los logros del trabajador. claro, y a la vez también todo eso que logran le genera grandes el odio, enemigos. claro. No es que cuando vos haces feliz a un pueblo están todos felices. Siempre, si el pueblo, si la masa trabajadora, digamos, está feliz, del otro lado no van a estar tan contentos. Más allá de que ganen o no ganen, hay una cuestión de clases que siempre primó en el país y que, bueno, no les gusta A todos. que estén bien todos. O sea, porque bueno, por ejemplo, esto de que los obreros llegan por primera vez a Mar del Plata a pasar, que era un lugar de elite, que iban las grandes familias. Imagínate que de repente te viene llena toda de esta gente. Claro, como le Vos decían decís, ellos, cabecita negra, Claro. negro, claro. es como que hoy te copen París, viste, no sé, y se quedan pero como que perdían el sentido de la riqueza ellos al ver que era algo accesible para todos. Es que esa cuestión de clase creo que también un poco radica ahí, en eso, no tanto en lo que ese hombre clasista tiene, sino en mantener esa diferencia con aquel que no puede acceder a lo que yo tengo. Claro, sí, a ellos no les importa quizás bajar un poco su estatus, si quizás los demás Más bajo, no ¿no? llegan a donde ellos están. Claro. Es una cuestión así. Sí, un poco para estudiar, si Para no, estudiar, no, sí. complejo. Sí, bastante triste. Pero bueno, Y tu abuelo, me decías, en el 47 llega a la CGT. la CGT. ¿Hasta qué año? Hasta el 52. Hasta el 52. Ahí, vos sabés ese tiempo cuando él logra unificar un poco la CGT, fue enseguida, cuánto tardó. No, sí, esto de las confederaciones fue rápido. Después empezaron a tener temas de... Tenían que categorizar ciertos trabajos, cambiarle... Un Por relaburo. ejemplo, claro, sindicatos que son de oficio, pasarlos a industriales, que algunos, viste, como que iban perdiendo poder, otros ganando. Eso era acomodar todo un poco, después todo lo que es, bueno, empezar a darle al trabajador o a los sindicatos la oportunidad de empezar a estudiar, para también empezar por lo menos a poner bueno, este tema de los agregados obreros, que iban eligiendo los sindicatos las ¿A quién lo personas representaba? que mejor iban y bueno, ellos los mandaban
a todos los, por ejemplo, el agregado obrero que recorría, no sé, todos los países de Europa, otro, bueno, en realidad era uno en cada país. Entonces ellos estaban allá y le iban mandando la información a Perón y a todo el gobierno de acá, de lo que iba pasando allá, de los sueldos que había, de cómo se manejaban los sindicatos. Y en ese, hoy lo puedes hacer, ¿no? Mandando mails, no sé qué. En ese momento tenían un informante que te está diciendo... Un laburo tedioso era. Claro, te dicen, por ejemplo, los problemas que tiene Estados Unidos, los problemas que tienen en Turquía, en Chile. Entonces vos empezás a ver el panorama mundial y a ubicar al obrero argentino de otra manera. Bueno, ahí empiezan como a fortificar todo lo que es la parte de estudio de los obreros, las remuneraciones. Bueno, hay algo muy, muy importante que fue para la Fundación Eva Perón, que eso es algo que decidió mi abuelo con la CGT en su momento, que es donar 2 jornales de los trabajadores a la Fundación Eva Perón. Y con eso, eso más o menos representa como un 60-70% del ingreso de la Fundación Eva Perón. Un montón. Claro, y ahí cambia radicalmente, perdón por la palabra, pero empiezan a hacer los hospitales. Vale. Hace poco veía un documental de la ciudad estudiantil que traían chicos del interior, Vale. los tenían en era como una especie de, bueno, una ciudad, los hoteles, habitación, tenían un micro que los venía a buscar, los llevaba a tal universidad donde tenían que ir. Es una organización impresionante. Y a la vez también que empezás a ver las obras de la Fundación Eva Perón, que hasta el día de hoy siguen vigentes algunos, lamentablemente, no hicieron mucho más, todo lo que decían que el peronismo era un desastre. Eso no se preocuparon por mejorar, sino que solo por destruir. También tiene que ver con la mejoría de los obreros y los obreros ayudar a que la fundación crezca y todo lo que tiene que ver con eso también tome otra dimensión. Y algo que me interesa también es de poder tocar y hablar es un poco el legado también. Cuando tu abuelo deja el puesto que ocupaba, que aparte lo importante que fue para lo que estamos hablando, ¿hay un legado que se mantuvo o no fue reconocido? ¿Cómo lo sentís vos? ¿Cómo en tu estudio para el libro, cómo lo laburaste, cómo lo viste? Sí, yo al principio decía, no, ¿cómo puede ser que no se acuerden? Claro, después cuando empecé a investigar un poco y primero preguntar en mi familia, después preguntar ir a la biblioteca, comprar libros y todo esto, me di cuenta que los 18 años de proscripción del peronismo también hizo mucho para que esta historia no se cuente. El silencio de mi abuelo también por una cuestión de peligro físico, porque nunca dejaron de estar bajo el ala de los que gobernaban y no querían. Mi abuelo tenía la imposibilidad de ejercer cualquier cargo sindical, no podían meterse. No podían vivir en el país, pero con ciertas reglas. Y por ejemplo mi abuelo empieza a trabajar de reparto de galletitas, de vinos, y en cada lugar que lo ubicaban empezaba como lo echaban, o empezaban a hacer ¿sabían cosas. quién era? Sí, es algo que cuenta que tenía muy buenas ventas, que iba re bien, pero cada vez que se enteraban que era él, lo echaban. Entonces ya en un momento logra como hacer una cafetería que tenía una concesión para vendedores ambulantes en distintos lugares. Entonces él le preparaba el café y lo iba repartiendo en termos y todo esto. Él se levantaba a las 4 de la mañana, ponía cacerola, hacía el café, todo, y todo ese tiempo él ocultó ese trabajo, de hecho trabajaba con las persianas cerradas, y si había una entrevista decía que él tenía un bolichito, otra cosa. Decía de qué trabajaba porque hasta en eso lo iban a buscar. Se cuidaba porque sabía que su imagen podía ser... Además siendo una persona totalmente
honesta, digamos, que nunca le encontraron un peso de nada, viste que siempre ya vamos a pagarle. Y sin embargo le hacían pagar haber estado al lado de Evita Vale. y de Perón. Esta Su cosa cruz fue esa. revanchista, sí, de no soportar un gobierno que haya tenido. Bueno, hay varias cosas también que pueden haber llevado a eso, ¿no? También la relación con Evita y la propuesta de que sea vicepresidenta no se lo perdonaron nunca, ¿viste? Vale. Vicepresidente cuando se va el presidente a un viaje al extranjero. Queda como presidente. Sí, queda como jefe del ejército. Vale. Imagínate ese momento para los que no la querían, que sea su jefa. Era terrible. Sí, dentro de todo lo que también lo que hacía Evita de dejarlos un poco expuestos, ¿no? De quienes eran, mostraba lo que hacía eso y dejaba mal a los del otro lado, porque una persona con el poder que tenía, las actitudes que tenía, hacían quedar mal. No, y aparte, valga la redundancia, más allá del voto específico que otorga y que le da voz y voto y visibilidad a un montón de gente que no estaba siendo vista, y problemáticas no estaban siendo vistas, y creo que eso también se lo hacen pagar. Y como decía, tu abuelo cargó con una cruz por ser tan cercano a la imagen de haber ella. estado ahí. Sí, además, yo que tuve la posibilidad de saber algunas cosas de mi abuela de fuente directa, la conducta de ella no era solo esto de ayudar, sino en el trato humano. Era una persona que, no sé, hace poco leí que había ministros que, por ejemplo, se iban a la casa y ella decía, no, pará, que hay un montón de gente en la parada del colectivo, Claro. que se está muriendo de frío y es muy tarde, así que ustedes vayan, agarren los autos y llévenla. Y, por ejemplo, iban y llevaban a una gente que había venido de Lugano, y la gente se bajaba del auto y besaba el auto, como diciendo, no puedo creer esto. Vale. Imagínate de pasar de un gobierno que poco más eras un esclavo a que haya un gobierno que te llevan, vas a pedirle algo y después te llevan bola. hasta tu casa. Sí, eso es, viste, cuando se busca tanto, ¿por qué el peronismo? ¿Qué tanto? ¿Por qué? ¿Viste? Sí, por eso. Hay una cosa de humanidad que... La verdadera palabra creo que lo define cuando ahora lo quieren bastardear un poco, la cuestión que otorga la dignidad. Sí. Que te respeten como un ser humano, como lo que sos. La dignidad del trabajador y del humano. O sea, eso me parece que es lo que le aporta Evita al peronismo sobre todo. Una persona que tomó el lugar donde estaba para hacer justicia. Y estas cosas, viste, a mí, cuando me preguntan, una pregunta que me hacía Hernán, piensa, el escritor, pues para vos valió la pena todo lo que hizo tu abuelo. Y cuando pasa tanto tiempo y ves, y sí, la verdad que sí, o sea, porque cambiarle la vida a una persona y que te tenga ahí arriba, viste, que es algo que deberían experimentar mucha gente, porque hoy parece que lo único que da felicidad es tener mucha guita, no guita, tener demasiada guita. Sí. Y se olvidan, sobre todo las generaciones más jóvenes también, un poco de lo que es lo humano, ¿no? O sea, esto que estamos viviendo ahora es todo tendiente a deshumanizar y tirar todo para otro lado, o sea, para el lado del egoísmo. Y encima es lo que tu abuelo representó o lo que los movimientos obreros representaron, que le da entidad de verdad a lo que se manifestó durante mucho tiempo, que fue la comunidad y la comunidad organizada, que hay mucha gente que lo defiende hasta sin saber bien a lo que se refiere, pero no importa, la comunidad y lo mancomunal y esto de poder ayudar, como decías, te venís a pedir laburo y encima te llevan en el auto o te ofrecen o mirá, mañana puedes empezar. Sí. Hoy prima otra cosa que es el individualismo y es lo que se celebra. Sí. Entonces también ahí chocan dos posturas y dos búsquedas de mundos totalmente distintas. Sí. Que creo que bueno, son valores como vos decías. Tu abuelo probablemente no se vio, ¿cómo se puede decir? Beneficiado por un puesto eterno, de por vida, mega millonario, con una jubilación. No, el tipo puso el pecho y dio la cara por los obreros, por la comunidad organizada. No, que dijo, bueno, me quedo con la mía y veo la que hago. Sí, aparte él decía que
con lo que había logrado mucho más de lo que los padres esperaban de él. Y con eso estaba bien. Pasa, bueno, este es otro mundo donde hay un montón de cosas valores que están denostados. En la sabiduría hoy parece que es, viste, como de, no sé, de ñoño. Hoy decir que no sabes de un tema es como, no, yo no sé ni sé quién es. Como algo gracioso y algo un valor, ¿viste? Valor. Que antes nosotros, no sé, a mí me daba un poco de vergüenza, ¿no sabes? Decía, capaz que te decían de algo y vos sí, y ni sabías qué era, ¿viste? Pero por lo Llegás a menos mi casa y disimulaba, leías. claro, sí, porque viste lo que pasó el 17 de octubre, sí, seguro, te hacías el boludo y después ibas y tratabas de no quedar afuera la próxima que hablaran sobre. Ahora es como que, nada, no me importa, nada. Y es todo muy vacío y lamentablemente no es algo que fluye en la gente, sino que es algo que está, para mí, que está digitado. Como también se puede digitar la felicidad, o por lo menos el bienestar de la mayoría, también se puede digitar esto. Lo que digitan son los poderes concentrados. Eso es lo que creo que fue lo que hizo el peronismo, le dio batalla a eso y hasta el día de hoy sigue como siendo como el antecedente o el lugar donde uno puede pensar, sí, acá se le dio batalla. Y acá se fue en contra de lo que prima en un montón de lugares, lo que significa el poder. Pero bueno, aunque ahora está muy de moda la frase, ¿cómo es? Lo viejo funciona. Lo dijo. Porque realmente sí es una historia que pasó hace mucho. Pero bueno, si ocurrió en un momento donde hubo una decisión de que los trabajadores vivan mejor, que tengan acceso a un montón de cosas, y puede volver a ocurrir. Para vos se me abren 1000 ventanas, 2000 aristas y cosas que aparte que te quiero preguntar, pero vos sentís que falta esa representación en el obrero hoy en día, por ejemplo, alguien como vos decías que dé la batalla, que trate de agrupar al trabajador, que trate de agrupar a la comunidad. Sí, yo creo que, no sé si es caer en una figura, ¿viste? Porque hay gente que habla bien y que dice, Sí, no caer en pero el no tiene apoyo. Vale. Porque la gente está de alguna manera como hipnotizada, consciente e inconscientemente por los medios, ¿viste? Porque mucha gente me dice, no, porque a mí me parece bien tal cosa. Y digo, qué raro que lo que a vos te parece bien es lo mismo que opina Nelson Castro. O sea, claro, ¿cómo? Pero no es lo que pienso yo. Pero son la misma palabra de Nelson Castro. Ni una coma le sacaste. Claro. Entonces la gente no se da cuenta que está viendo algo que le está machacando y machacando y machacando. Y cuando quiere pensar algo, es como, ¿viste? Cuando Está seteado. nosotros conocemos un montón de canciones que nos gustan, ¿no? Pero hay un montón de otras canciones que no nos gustan, que también las Las conocemos. sabés de memoria. Y yo me sé, no sé, 20 canciones, no te digo 20 de Ricky Martin, pero la cantamos y me las sé, nunca me las puse a escuchar, pero están dando vueltas. En el inconsciente colectivo. Claro, y acá cuando los chicos se intenta despolitizar, lo que entra es esto. O sea, viste que cuando decían que la selección iba, no a cualquier lado, pero bueno, no iba a ir a la Casa Rosada porque es un acto político. Sí, claro, es un acto político, pero que no vayan también es un acto político. Entonces vos no crees en la política y no querés, también es como una postura. La no política es un acto político. Claro, y lo que hay que la gente no ve es tratar de identificar qué es lo que ellos sienten. O sea, no te alcanza, no estás bien con tu sueldo o tu salario. Bueno, no esperes que no tengas una respuesta que es la que te dice la televisión, la tuya. Che, no, a mí no me alcanza, laburo mal, no estoy cubierto. Porque después todo lo que lleva a decir que vos estás así es por una explicación de alguien que te está diciendo en la televisión por qué estás así. Porque te van a decir no, porque se hizo las cosas mal, 40 años, y los tipos defienden sus intereses mediante la televisión y la gente cuando no tiene ese criterio pierde, ¿viste? Entonces es difícil que tenga que aparecer un conductor si la gente no toma conciencia. Claro. Como decíamos hace un ratito, Perón para mí es un genio. Un genio. Un adelantado. Un adelantado, un tipo, un genio.
Pero a Perón lo termina poniendo la gente en la Casa Rosada diciéndole, mirá que la gente no se va hasta que vos no digas, y tiene que llamar a elecciones porque la gente si no los mata a todos. Y de hecho cuando van a la Plaza de Mayo, la policía misma tampoco los reprime, porque la policía misma también eran trabajadores, y se dan cuenta que ese tipo es el que los representa. Claro. Pero ¿cómo haces hoy en día para que un tipo llegue a representar a la gente si en cuanto asoma a alguien lo mata la justicia, lo matan los medios, no lo dejan expresar, o lo cancelan, le buscan cualquier cosa? Muy difícil. El aparato es muy difícil. Sí, lo único que puede mantener a alguien es que la gente lo banque. O sea, y pasa esto, que es muy difícil romper el hipnotismo mediático, ¿viste? Como que la gente salga de, che, me parece que creo que TN o TikTok me quieren vender algo. Me ver el pescado podrido. Claro, me parece que voy a tratar de ver por mí. O sea, es como que hay esto de la antipolítica, ¿viste? Genera eso. O sea, que vos, pues no sé, en mi época la antipolítica trataba de ver qué pasaba con el Che Guevara, no sé, a ver, escuchar a Spert, ¿me entendés? O sea, es como ir a un lado más rebelde, hoy está como lo rebelde, parece que es todo lo contrario, que realmente es lo rebelde, ¿no? Te tenés que rebelar para cobrar más, no para que te saquen tu trabajo. Y hoy hasta eso está canalizado por el... Bueno, un poco la derecha cooptó ese mensaje también, Claro, porque tienen muchas repetidoras, digamos. Es como... Se escucha solo lo que ellos te dicen, y hasta lo que nosotros contestamos es en contra de lo que ellos dicen, ¿no? Ni siquiera lo que nosotros proponemos hablar. ¿Sabés qué me interesaría preguntarte? Para antes de irme, también hablar un poco de otras historias y aventuras que tuvo tu abuelo, una historia de 1000 vidas. Vuelvo acá a publicitar, hacer la imagen del libro. Quiero saber cuánto tiempo te llevó recolectar documentación, información, si fue fácil, si fue difícil, cómo lo laburaste con Brienza, que escribió el libro, eso. Y algo que me interesa a mí, si pudiste vos trasladarte un poco a la coyuntura de la época, para pensar un poco cómo podía llegar a pensar tu abuelo. Sí, mira, más o menos me llevó algo así como 10 años. Que cuando empecé al principio, uno de los historiadores me dijo, ibas a estar más o menos 10 años. Yo dije, no, tal vez. Y te digo que hace un ratito, me llegó una revista que encontré otro dato que lo podría haber puesto en el libro. Pero bueno, yo creo que bueno, en realidad fueron más o menos 8 años. Yo me encuentro con Brienza en el 2016 y ahí empezamos a hablar. Le propongo yo, mirá, yo tengo toda esta información, no sé qué se podría hacer. Entonces él me dice... ¿Habías intentado algo antes o...? Sí, había intentado. Me había reunido con Galazo. Sí, estuve con él y todo. Pero no dieron los tiempos. Sí. Brienza sí te recibe. Sí, pero bueno, yo pienso la información que tenía en ese momento, digo mejor que no salió el libro en ese momento porque tenía un 30%. Después fui empezando a entrevistar a mi familia, a mis tías, y después recordando, yo viví con mi abuela hasta el 2008. Mi abuela tenía varios años menos que mi abuelo, entonces vivió hasta el 2008, yo tenía, bueno, no importa cuántos años. No, tenía 30 yo hasta el 2008. Y ella iba diciendo cosas que, viste, que eran como cualquier anécdota de la familia. Que, bueno, evita tal cosa, sí. Claro, como si fuese normal hablar que tu familia la evita. Igual. ¿Qué queda? Viste que por lo general en la familia se repiten las anécdotas y se van contando todos los años, cada tanto. Entonces ahí empecé a acordarme cosas que me había hecho mi abuela, sobre distintos sucesos y cosas, viste que después me pareció que podía encontrar eso que mi abuela me había dicho, empezar a buscarlo y saber que había sido verdad, claro. Porque mi abuela no estaba influenciada por ningún libro, por nada. Vivencias personales. Era lo que hablaba con mi abuelo cuando se acostaban, y él le decía, mira, pasó esto, pasó lo otro. Y después,
bueno, hablar con mis tías, empezar a buscar en internet por alguna revista que dijera, che, me parece que hay una revista que dice algo que no te muestra ni siquiera el artículo, qué es lo que dice. Dice, José Espejo hizo tal cosa. Empecé como a ver, che, bueno, voy a conseguir esa revista, que hoy es un poco más fácil. Y entonces por ahí me iba, no sé, hasta Casuso a buscar un libro, una revista que tiene una familia que ya, viste, quieren vender todo lo que le quedó de la abuela. Y ahí hay una revista donde había Justo decía algo de mi abuelo. Después encontré una revista, la revista 7 días, que era como un agente del momento, y me la trajeron de, no sé, de la costa, creo. También me salió, nada, 100 pesos, ¿viste? Pero tenía una información... terrible. Sí, muy importante. Tuve un reportaje de mi abuelo, no sé, de 3 páginas, donde decía un montón de cosas que yo decía, esto no está en ningún lado, porque yo quería saber de su historia y no encontraba en ningún lado. Entonces empecé como a... eran como retazos, ¿viste? Una cosa acá, otra cosa Te acá. el rompecabezas. Claro, otra cosa que me dijo mi tía, otra que me dijo la hermana de mi abuela. Y ciertas cosas, parece que... y yo me como enlazaba, sí, es verdad lo que decía mi abuela, que por ejemplo, no sé, habían querido hacer la milicia obrera, que siempre me pareció, bueno, eso es lo que dice mi abuela, no sé. Pero después empecé a ver algunos artículos de gente, por ahí el hijo de Armando Cabo, que se llama Dardo Cabo, que es bastante conocido, lo contaba en su revista El Descamisado, cómo era lo que estaban armando. En realidad no era queda medio raro el ejército, ¿viste? Parece como que... No, sí, pero ya sé. era tener una agrupación para defender el pueblo del posible golpe que ellos siempre... Al mejor estilo de Rosas. Sí, claro. Bueno, ellos tenían... Eso te quería preguntar, ¿tenía una orientación política? Porque uno no puede decir era peronista si fue medio parte del inicio del peronismo. Claro. ¿Venía con una carga política? Sí, ahí decía que era algo así como socialista, pero no me queda muy claro, ¿viste? Como que... Nunca pudiste dilucidar eso bien. No. Él decía que en una nota que era irigoyenista. Pero bueno, ¿viste? No sé. Es que puede ser. No tenía una identificación total con algo... partidaria. No, por algo argentino, no sé. Claro. Sí que leía mucho de la Revolución Mexicana, de la Revolución Obrera Mexicana, y que parece que eso es lo que también lo lleva medio a coincidir con Perón, porque era una persona, mi abuelo no había terminado la primaria, se fue de su casa a los 11 años a laburar de lo que podía, y se metía en las bibliotecas y empezó como a... autocultivarse. Claro, y ahí, claro, cuando vos sos obrero empezás a leer de una revolución obrera y quiero eso. Claro, no sé cómo, apenas cuando viene en el 43, el golpe revolucionario, tan rápido dice, yo voy ahí. Se ve que ya tenían datos de lo que era el grupo, el GO, que era... Claro. Ya venían gestionándolo. Sabiendo algo de Perón. Yo creo que lo conocían de antes. Se cerraría algo por ahí, por lo bajo. Cuando es como que llegó el golpe y mi abuelo ya de toque ya estaba con ellos. O sea que ya algo se sabía. Pasa que es difícil saber cuánto sabía en ese momento de la gente que estaba metida en la política, cómo se informaban. Era bastante difícil, pero bueno. Aparte de tiempos medio complejos también, donde tampoco no podías exponerse tanto. Claro, pero creo que ellos deberían tener mucha información entre los obreros, ¿viste? Se iban pasando. Por eso me parece que era como algo que estaban convencidos porque sabían. ¿Sabés que me interesó también esto que decías de que tu abuelo se vio influenciado y sensibilizado por la idea de la revolución mexicana, obrera mexicana, que también se ve como oído Perón por eso y decís que hay un lazo que los une, a diferencia que siempre se lo vincula a Perón con los movimientos europeos de derecha o algo así, que también él tenía... Sí, yo creo que Perón saca lo mejor de los lugares que va visitando y de lo que va leyendo. Hasta ese que es un gran lector de la realidad, de lo que necesita el país en el momento.
y aplica a lo que él, a todo el conocimiento que tiene. Entonces ahí creo que la identificación con una revolución obrera, que es lo que necesitaba el país, pero está bueno que es la revolución obrera mexicana porque el ministro de la revolución obrera mexicana, el ministro de Trabajo, forma parte de la construcción desde la CGT de lo que después en el año 52 fue el Atlas, la Asociación de Trabajadores de Latinoamérica, donde se unen todas las centrales de Latinoamérica e intentan formar una central única para defender a todos los trabajadores del continente. Eso es algo que está espectacular, pero bueno, lo desarmaron apenas Apenas en el inició. 55, no, en el 55 ahí lo... Claro, pero quiere decir que no duró mucho. No, fue la prematuro. intención era meterse, primero generar bolsas de trabajo, que si había falta de trabajo en Nicaragua para tal cosa, llevarlo de otro país, de Colombia. Y aparte era como una capacitación integral entre los países también, que te vas a capacitar acá, venís acá, Sí, sí. en Argentina hacen esto, en Chile hacen tal Claro, cosa. es que ahí fue el verdadero peligro porque Perón ya estaba armando el continente. La verdadera patria grande, ¿no? Claro, sí, ahí eso es como ya lo máximo. Imagínate que iban a hacer paro o a tomar medidas en los trabajadores, depende de lo que podía pasar en Panamá, ¿entendés? Y decís, no quiere laburar, bueno, te paro el continente. O sea, Claro. viste acá, te cortan una calle en quilombo bárbaro. Imagínate, te paga el Claro, continente. te corto el continente, o sea, y bueno, lo que era un poco llevar todas las medidas del peronismo a todo el continente. Yo creo que ahí es ya donde ya está todo mal, ¿viste? Con Perón, porque ya lo empiezan a ver de todos lados. Bueno, igual ya se ve desde el principio que empieza Perón, pero bueno, lo dejan. Aparte, como en Europa está la guerra, pero esto es como organizar a los obreros de todo el continente. Era un montón. Sí. Bueno, después llega el plan Cóndor y todo y hace pelota todo. Sí, aparte es algo que no está muy desarrollado en estudio, no se conoce mucho. Ahora, bueno, salió la obra esta Kapuzka, que es de un agregado obrero en Rusia, y están haciendo un documental también sobre los agregados obreros. Lo que va en realidad para hacer como un marco de todo es los lugares que ocupan los obreros. Ocupan ministerios, ocupan la banca en el Congreso, bueno, no sé, la candidatura de Evita a vicepresidenta tiene que ver un poco también eso con el movimiento obrero tomando el lugar que para ellos les pertenece. Siempre hay un respaldo. Lo que crece el movimiento obrero, o sea, y eso creo que fue lo máximo de Perón, de la gestión de Perón, digamos, de todo lo que pasó en esos años. Le cambió la vida a millones de personas. Millones de personas. Bueno, vos me contabas, tu abuelo ingresó con 600.000 obreros registrados y salió con 6 millones. Sí. La dignidad del obrero. Es increíble, o sea, le cambió la vida a toda esa gente. Por eso lo tuvieron que sacar a bombazos, si no, no iba a perder nunca las elecciones. Era imposible. Seguía hasta hoy en día. Claro. Che, te quiero hacer una consulta también, hablar sobre algo que me parece a mí, no sé, de película, de hecho tiene una película, en la cual tu abuelo no es nombrado, no es parte de la película. Sí, la fuga de ¿Qué Nueva sabes York. de eso, de la fuga? Y No sé, para quien no sepa, no esté tan al tanto, capaz que está bueno que lo cuentes un poco vos, que obviamente vas a saber más que yo, pero ¿qué es lo que se sabe vos de eso? Y la fuga es como un golpe que le dieron al gobierno de Aramburu, porque imagínate ese momento que se fuguen los peronistas de una cárcel, era como, nos mataron. Aparte porque después los juzgan en Chile y los tribunales de Chile dicen que esos son perseguidos políticos. Pero lo que está bueno es, bueno, sí está la película, se llama Unidad 15, pero bueno, no está mi abuelo dentro de la película, eso... Perdón. ¿Qué va a hacer? Va a salir la nueva con Sí. Va a salir la buena con Bueno, José sí. Espejo. No, me dijeron que no hubo problema de presupuesto y no quedó. Pero fue uno de los organizadores junto con Jorge Antonio. Claro.
No, la historia es buenísima. Y aparte hay 1000 versiones. Eso, pues yo Sí, sí. me puse a investigar No, y hay es interminable. unos que dicen que la ideó tu abuelo, otro que la ideó Antonio, otro que vino desde afuera, otro que fue planificado desde antes, o sea, Sí. como que hay 2 millones de cosas. Sí, yo creo que es entre Jorge Antonio y mi abuelo que la hacen. Después Kelly también. Claro, Kelly. Y Cook, lo que sé de Cook, que contaba mucho en mi familia, es que lo hacen bajar de peso, porque pesaba 120 kilos. Y dicen, lo ponen, hacen baños turcos, ¿no? Ah, Lo hacen correr, le ponen el coso de Le hacen un buzo. sauna, Sí, sí. Y le hacen bajar tanto de peso que después cuando se fugan no puede bajarse del auto. Sí, sí, viste que estas cosas que son muy graciosas. de película. Sí, igual, sí, ¿eh? película eso, total. Después que hay un guarda que en realidad en la película y en el libro de Jorge Antonio dice que cuando viene el guarda lo amenaza con una pistola y le dice, dale, vamos porque yo de acá me voy a ir. Pero en realidad el guarda sí estaba Con ella estaba comprado, sí. Le habían dado unos Una buenos cometa. pesos. Y él los ayuda a escapar. Pero bueno, hay un montón de versiones que es una más divertida que la otra. La verdad que es una película con todas las versiones. Una es que se escapa. Como elige tu propia aventura. Una Claro, cosa sí, así. sí. Me decís porque vos hasta lees el expediente y dice que en realidad se escaparon con 2 autos, que había un caballo, que había un camión. En otra que era un auto que eran 8 personas. En otra que se fueron con un camión, no, con un caballo hasta cierto punto y Y él bajar. recibía otra. Claro, y otra versión que dan que creo que en la calle donde sale la cárcel va directo a cruzar la frontera, que es toda una calle así. Que pasan y Van así nomás. no pasa nada, porque no hay guardia de seguridad, No hay nada. no hay nadie. Y pasan con el auto, chao, y ninguna de todas las cosas que dijeron es verdad. Pero eso está buenísimo, porque ¿habrá sido así? O porque, por ejemplo, mi abuelo cuenta que en uno de los controles bajan, que tienen, bueno, otra de las historias que creo que esta sí es verdad, que hay un jeep rojo que los sigue, no sé si ellos al jeep o el jeep a ellos, supongo que ellos al jeep, que va de atrás y que el jeep para como en un lugar de control y medio que lo entretiene al tipo y ellos pasan por el costado. Y que no era como antes que no tenía comunicación un Claro. puesto con el otro. Entonces pasan por uno y les tiran unos tiros y chao, ya pasaron por el auto. Y el de jeep se queda como diciendo, pero no sé si es verdad. No, pero es una versión que se cuenta. Que puede ser tranquilamente. Sí, claro. sí, pero es impresionante la cantidad de versiones. Yo creo que lo más importante es que esto que cuando van a Chile los nombran perseguidos políticos. Vale. Y eso hace que el gobierno de Angulo se debilite y después empiece a pensar ya en unas elecciones, en Frondizi. Me gusta pensar eso, que fue como un golpe Claro, a la que moral. desestabilizó. Claro. Claro, che, están diciendo en Chile. Porque antes, hoy dicen cualquier cosa y te dicen, bueno, ¿qué me importa Chile? No le dan ni bola, pero antes quedabas mal. O sea, Sí, sí, había como una hermandad. como una conciencia, che, Sí. estamos quedando re mal, bueno, hay que hacer esto. Ahora, como que Che, ¿y tu abuelo cuándo estuvo en Chile? 1 año. Y es también nosotros cuando preparábamos esto habíamos leído que también no sé si es un rumor, cuánto tiene de cierto, que venía como para preparar algo en contra del... O sea, como que se estaba preparando desde Chile, él, una agrupación, gente de acá, para combatir al gobierno de facto, digamos. ¿Es cierto? Sí, sí. Lo que pasa es que hay muchas cosas que son secretas. Claro. O sea, sí que cuando mi abuelo viene desde Chile, lo interceptan y ellos dicen que él tiene una carta de Perón, que tiene indicaciones de Perón. Y hay una anécdota de mi familia que mi abuelo un día se tragó una carta, porque lo agarró la policía. Que yo sacando la deducción pienso, debe haber sido ese momento. Claro. Donde le dicen, usted viene con indicaciones de Perón. Así que no, yo no. Y se comió. Y sí, pero igual el papel es muy finito, porque si no, sí, todavía está. No, porque cuando viene de Chile lo torturan, lo mandan en cana de nuevo, se le hacen toda una movida. Creo que hay una comunicación, pero clandestina. De hecho, hay en el libro una carta de Perón que él está diciendo,
nosotros tenemos que movernos de esta manera, ellos ya se están debilitando. Es como que tiene todo un análisis. Sí. Hay un estudio. Claro, y aparte no era tan fácil comunicar lo que estaba pasando en un país cuando tenías intervenido los teléfonos y el correo, todo te llega. Hay una carta que, bueno, esto me voy a otro momento, ¿no? Que le manda Perón a Evita, que dice, bueno, negrita, ahora que pase esto de la cárcel, yo me voy a retirar de la política y no sé qué. Y me habían dicho, no, pero Perón parece que se quería retirar. Y Perón sabía que le leían la carta. O sea, y le decía, me voy a retirar, no, che, mirá, lo que quiere retirar. Entonces, acá me parece que era muy difícil, salvo la gente que podía viajar, pero tenían una organización. Claro. ¿Algún infiltrado o algo? Sí, eso mismo. Mi abuelo se iba a hablar un teléfono que había en un sótano no sé dónde. Que había un montón de cosas que él no quería contar. Qué loco, ¿no? Igual todo eso. Sí, que no querer. Primero lo que hacía, después que no querer decir. Yo creo que por una cuestión de que siempre estuvo en peligro. Él se murió en el 80. O sea, siempre hubo peligro de. Siempre. Mi papá, mi tía, mi papá dijo tal cosa. Ah, sí, bueno, viste. Y te golpean la puerta sin buscar amistades. Sí, hay gente que lo llamaban en los 70 y pico, todo eso. No, yo no estoy en nada, no sé qué. Porque sabían lo que estaba pasando. Y siempre siempre estuvo en peligro su vida. Eso es lo que me parece también capaz para cuidar un poco a la familia, a tu abuela, a tu mamá, a tus tías, ¿no? Creo que acá también. Claro, sobre todo por eso. Porque el peligro, el miedo que tienen ellos es sobre la familia. Que les pase algo, ¿viste? Bueno, a una de mis tías le decían, tu papá es un chorro, no sé, decían cosas así, como para buscar que se enojen, ¿viste? Pero ¿cómo? Si vos sos un profesor, no podés ir a buscar a los alumnos solamente porque, ¿viste? Cosas de heavy, o sea, es difícil que te cuenten todo lo que pasaba, pero no era fácil expresarse. Bueno, políticamente no podían decir durante cuántos años que eran peronistas. O sea, de hecho, el hermano de mi abuelo, que también vivía en el Ramos, tenían bajo el piso revistas y cosas, que también me dieron alguna de esas, escondiendo documentación y todo eso porque era un peligro. Claro. Che, ¿y cómo fue, para ir medio redondeando, pero me gustaría hacer 2 o 3 preguntitas más, cómo fue recibido el libro por tu familia? ¿Cómo lo sintieron? Bien. ¿Bien? Sí. Están contentos sobre todo porque saben que yo hace años les vengo molestando, ¿viste? A mi tía, ¿puedo pasar? Porque tengo una pregunta para hacerte, o ellos tenían álbumes, ¿viste? Me lo dejás este álbum, yo te lo escaneo y te lo devuelvo, o yo les empiezo a hablar de cosas y no te acordás de tal, ¿viste? Y capaz que un día, sin preguntarles nada, me dicen, sí, porque tu abuelo tenía un arma que decía Fundación Eva Perón. Ay, ¿por qué no me contaste? No sabía. Yo sabía que era importante. Sí, como que. Pero no, contentos, sobre todo por el reconocimiento que hubo cuando presentamos el libro en la CGT, de poder llegar a ese lugar, ese edificio que inauguró mi abuelo, en el 50, y estar en ese mismo lugar y llevar su historia ahí. Bueno, hace poco se puso una placa. Eso fue recibido bien por las organizaciones de los trabajadores. Por ahora no está llevando mucho, pero bueno, estamos haciendo... Vamos a hacer la campaña. Campaña, sí. No, porque es difícil entrar con una figura nueva, claro. O sea, vieja en el tiempo, pero nueva, que tuvo tanta importancia, algo que está como, no sé, se conoce Ubaldini, no me acuerdo ahora, Rucci, pero no se sabe mucho qué pasó antes. Y para que haya terminado la CGT así también hubo un laburo previo. Claro, es imposible entender el peronismo, para mí, para mi visión de lo que fui estudiando y viendo, si vos no entendés qué pasó, por lo menos en los primeros peronismos, tratar de entender a través del tiempo qué fue todo lo que pasó, por qué pasó. Porque visto arrancando de los 70 es una cosa. No hay si que vos ver el empezás caldo de en los cultivo. 40, entendés por qué pasó lo que pasó en los 70, un montón de cosas las puedes llegar a entender. Y también, si vas más atrás del 45 o del 43, también entendés por qué se creó el peronismo. Claro. O sea, entonces,
creo que la historia es importante para entender mejor el presente. Bueno, que es un laburo de revisionismo, viste que durante una época capaz que fue más en el gobierno de Cristina, pero se laburó un poco sobre el revisionismo y capaz que imágenes, viste como también se trajo la imagen de Rosa, a veces yo, bueno, Sí. sacando la diferencia, las épocas, pero quiero decir, Sí, sí. laburar sobre imágenes de personas que capaz fueron medias olvidadas. Sí, está bueno para entender quizás cuando se quiere hacer peronismo o eso, saber cómo estaban formados, de qué tipo de gente y qué estructura tipo de tenían. cuadros. Claro, no sé, obviamente hay factores muy distintos que a nivel geopolítico, mundial, no son mismos, Europa estaba en guerra, ahora no, pero bueno, ¿dónde estuvo la fortaleza del peronismo? ¿Quiénes eran las personas? ¿Cómo eran las instituciones? Parece que está bueno rescatarlo. Che, y si la gente lo quiere conseguir, acá dejo el libro, ¿dónde lo puede conseguir? Y por ahora están en algunas librerías en Capital. Después se puede pedir por la editorial, Grupo Editorial Sur, ahí buscando en la página. Y si no, algunos me pueden pedir a mí que yo los puedo traer. O en las presentaciones. La presentación. Ahora tenés una presentación. Sí, estamos viendo para hacer en la Universidad de La Matanza. Ah, muy bueno. Obviamente para un jueves de agosto. Y bueno, lo que vaya surgiendo vamos a ir presentándolo. Me gustaría, medio para cerrar, hacerte una pregunta un poco más en lo personal. Si tuvieras que volver por un momento de tu vida, lo que sea, 10 minutos, 15, un día, un ratito, ¿a dónde sería y por qué? Sobre el tema de mi abuelo. O algo que a vos te conmueva particularmente. Y no, me hubiese encantado estar en una de esas charlas que tenía con su familia y preguntarle todas estas cosas que estuve investigando. Yo de alguna manera sentía que cuando encontraba un reportaje estaba teniendo una especie de diálogo con él, que él me estaba contando, bueno, cuando hicimos esto en la secretaría, lo sentía un poquito una comunicación con él y entender un poco también todo lo que pasó en mi familia tiene que ver con esto. O sea, me gustaría estar en un momento donde esté toda mi familia y contar, que me cuente de estas cosas, preguntar, saber sobre Evita. Algunas cosas las sabía por mi abuela, la admiración que tenía, el amor que tenía. Pero bueno, sí, eso es lo que creo que es por lo que también me llevó el libro, ¿no? A conocer, a tener una especie de diálogo entre nieto y abuelo, ¿viste? De saber, che, ¿qué hiciste tal cosa con la secretaria? ¿Viste? Lo está contando el periodista, pero por otro lado siento... Hay un recorte que dice cuando nuestros nietos, no sé qué, revisen tal cosa, y ahí me sentí, bueno, hay una comunicación a través del tiempo, ¿viste? Que es re loco, porque yo, si bien murió cuando yo muy chiquito, mi abuela decía que me tenía como algo conmigo, sé por mi mamá, porque mi mamá tenía un problema en los riñones y ya se dializaba de muy joven. Y otra cosa me contó mi papá, que cuando mi abuelo se sentaba en su escritorio a hacer algunas o cuentas de la cafetería o escribir algunas cosas, yo me sentaba ahí en el escritorio con él, jugando con las cosas, y digo, y capaz que hay algo de eso, ¿viste? Que trasciende el tiempo y una comunicación que, bueno, vos no te acordás de lo que te pasó cuando tenías 2 años, pero estabas ahí. ¿Crees que está orgulloso donde esté él? ¿Estaría orgulloso de estar orgulloso de este trabajo? Espero que sí. Lo que supongo que mi abuela sí estaría contenta. Nada, él también, sí. Sobre todo porque más allá de lo político, está buscando su historia. No fue la única persona de mi familia que quise saber su historia, ¿no? Lo que pasa es que la historia quizás de otro abuelo mío o de algún otro familiar era mucho más sencilla. Esto trasciende. Claro. Mi abuela me contaba cómo se conocieron, y cuando reviso lo de él, mucho más extenso y más loco. Yo creo que la familia, por lo general, si está bien, es un motivo de orgullo para uno. Y tu abuelo te puede contar que era almacenero y cortaba fiambre y a vos te va a dar orgullo. O sea, no importa. Pero bueno, a mí me daba mucha pena y como me hacía sentir mal que no se sepa esto, que no se sepa todo el trabajo que hicieron, sobre todo también de mi abuelo y por Evita también, porque hay un montón de cosas que se toma como una benefactora y no como
una persona con una política muy importante, ¿viste? Como un personaje político, no social nada más, que tenía mucha trascendencia y que hizo mucho por el país, que solo se la quiere denostar o decir, bueno, daba juguetes y... No, eso era una de La quiere minimizar. Claro, y también porque el puesto de la mujer, ¿no? Claro. Hace tiempo que me vengo pensando eso. Si no, tendríamos que tener más mujeres dentro de estos puestos, sobre todo el sindicalismo. Seguro, pero bueno. Un poco también fue un viaje a saber quién sos vos también, tus orígenes. Sí, es verdad. Cuando encontrás un abuelo antiimperialista, Claro. decís, bueno, estamos bien. Soy de la misma familia. Bueno, pueden conseguir José Espejo, El Guardián de Evita, lo escribió Hernán Brienza, pero acá el compañero hizo el laburo de recolección, espero que lo puedan leer y se comparta. Bueno, muchísimas gracias.